33. Dice así la hermosa e inmutable palabra de Dios. San Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Verso 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Siéntense, por favor. Esta iglesia es lo que es porque está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Esta iglesia es la continuidad de la iglesia primitiva, la iglesia que siempre ha creído que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Esta iglesia nunca ha creído que Él es una persona más de una supuesta Trinidad. Esta iglesia no es trinitaria. Esta iglesia cree que en el cielo hay uno y hay un solo trono, y en ese trono hay uno sentado y se llama Jesucristo. Esta iglesia cree que Jesucristo no solamente es el Hijo. Esta iglesia también cree que Jesucristo es el Padre. Y no solo cree que Jesucristo es el Padre, también cree que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Esa situación fue la que confundió a los judíos, porque Él así lo expresó. Él se identificó con el Padre, pues ya se lo había dicho a Felipe. Este le preguntó y le sugirió que les mostrara al Padre, y él de una vez dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego lo ratifica cuando dice: yo y el Padre uno somos. Otras creencias dirán que Jesucristo es uno y que el Padre es otro. En ese caso serían dos. Eso es lo que se conoce como el dualismo. Nosotros no somos dualistas. Nosotros creemos lo que Jesucristo dijo: Él y el Padre no son dos, son uno. Y claro, eso para los judíos era una blasfemia. Por eso tomaron piedras para apedrearle. Él preguntó y dijo: ¿y ahora por qué me apedrean? Y ellos, que creían tener la razón, le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino porque lo que tú estás aseverando es una blasfemia. Tú estás diciendo que tú eres el mismo Padre, y por eso te vamos a apedrear, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero era todo lo contrario, solo que en la mente de ellos no estaba esa capacidad, esa revelación para entender que Él era Dios manifestado en carne. Así que la iglesia primitiva nunca fue trinitaria. ¿Sabían ustedes eso? La iglesia del primer siglo jamás creyó en una Santísima Trinidad. Nunca. Por eso es que usted no va a ver en los Hechos de los Apóstoles ninguna referencia a la supuesta Trinidad. La iglesia del primer siglo jamás oyó hablar de Trinidad.
Jamás se refirieron a Dios compuesto de tres supuestas personas. Usted no oirá a ninguno de los apóstoles hablando del Dios trino. Todos conocieron a Jesucristo como el único Dios que existe. Y así lo adoraron, y así lo glorificaron. La iglesia lo aceptó siempre como Dios. Por eso las discusiones trinitarias o dualistas no fueron tema de debate en el primer siglo. En el primer siglo jamás hubo una discusión sobre si Dios era dos personas o era tres. Esa discusión vino a aparecer ya en el siglo IV, cuando los grandes hombres de Dios, los apóstoles, todos habían muerto. Ahí sí empezó la filosofía a entrar a la iglesia y empezó el secularismo a pervertir la doctrina y la iglesia se volvió trinitaria. Pero eso fue en el siglo IV. Así que en el primer siglo jamás nadie pensó ni predicó de un Dios trino. El capítulo 20 de San Juan y el verso 27 está mostrando a unos discípulos y a una iglesia que aceptan a Jesucristo como Dios, que en ningún momento dudan de que Él es Dios manifestado en carne. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y en el verso 28 hay una definición, una declaración de un hombre que está rodeado de todos los demás apóstoles y ninguno de los otros lo recrimina, nadie lo corrige, nadie le dice tú estás equivocado, jamás. Y escuche lo que dijo Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Creen ustedes que Tomás se equivocó cuando, refiriéndose a Jesús, le dijo Señor mío y Dios mío? ¿Creen ustedes que si Tomás estuviese equivocado, los demás no lo hubiesen corregido? Pero nadie se atrevió a corregirlo, porque así como Tomás creía que Jesucristo era Dios, los demás también lo creían. Así que estoy seguro que cuando Tomás le dijo Señor mío y Dios mío, la actitud de los que estaban a un lado era de total aceptación y seguramente dijeron amén. Jesucristo es el Señor y es el Dios manifestado en carne. Eso mismo fue lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. En el capítulo 9 y a partir del verso 5 hay una declaración solemne que de verdad debiera acabar con toda discusión para aquellos que están diciendo que Jesucristo no es Dios. Romanos 9:5 dice Pablo, el que recibió el evangelio por revelación, al que nadie le predicó el evangelio, una revelación que desde el cielo recibió, dijo, hablando de Israel, dijo de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, amén, bendito por los siglos, amén. Con ese solo texto se debiera acabar toda discusión acerca de si Jesucristo es Dios o no. Él es Dios por encima de todas las cosas. Pero para que quede claro, se lo escribió también a Tito. Tito era un pastor joven que estaba administrando una iglesia
y a Tito Pablo le escribió lo siguiente, quedó registrado en el capítulo 2 y en el verso 13. Esto es solemne. Le dijo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? ¿De quién? De nuestro gran Dios. Oiga eso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que Tito ya también sabía que él no estaba predicando a la segunda persona de la Trinidad. Él estaba predicando a Jesucristo, que es el gran Dios y Salvador. A su nombre sea la gloria. Así que lo sabía Felipe, lo sabía Tomás, lo sabía Pablo, ahora lo sabe Tito, ahora lo sabía Juan. Mire lo que dice Juan escribiendo su primera carta, el capítulo 5 y el verso 20. No sé dónde quedan las dudas, por eso esta iglesia está segura de lo que sabe y conoce. Aleluya. Primera de Juan 5 y el verso 20 dice: pero sabemos. Es más, aquí ni siquiera eso ya lo creemos, lo sabemos. Pero sabemos, amén, que el Hijo de Dios ha venido, amén. Primera de Juan 5:20 dice: y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, ayúdenme, el verdadero Dios y la vida eterna. Alabanzas a Dios. Así que no hay duda alguna. No sé si alguien todavía siga dudando si Jesucristo es Dios o no es Dios. Eso no cabe duda por ningún lado. Pero claro, las falsas enseñanzas fueron profetizadas. Porque una de las cosas que el diablo sabe hacer es confundir. Y confundir la mente de los que creen. Así que hubo una profecía acerca de la enseñanza que algún día iba a intentarse ser desviada. En alguna ocasión el apóstol Pablo se estaba despidiendo de una iglesia y dijo unas palabras proféticas que se cumplieron al pie de la letra. Vamos a mirar el capítulo 20 de los Hechos y en el verso 28 hasta el 32 aparece una profecía de Pablo cuando él dice que llegará el momento en que iban a entrar falsos maestros y esos falsos maestros iban a pervertir la iglesia, cosa que ocurrió al pie de la letra. Mire lo que dice Hechos 20:28. Dijo Pablo despidiéndose de todos, ya no verían más su rostro. Él había enseñado que Jesucristo era Dios, pero les dijo: yo me voy a ir, ustedes no me van a ver más. Y van a entrar falsas enseñanzas a la iglesia. Mire lo que les dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé, eso no era una sorpresa. Yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años
de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a la palabra, amén, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se iba a ir y les dijo: los encomiendo a la palabra. ¿A cuál palabra? A la que él les había predicado. ¿Y qué les había predicado él? Que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Dicho de otra manera, yo me voy a ir, yo me voy a morir. Se va a morir Juan, se va a morir Pedro, se va a morir Felipe, se va a morir Tomás, y a la iglesia van a entrar falsos maestros. Eso también lo advirtió Juan. Recuerden ustedes que Juan fue el discípulo amado y fue el último de los 12 que murió. Juan murió expatriado en una isla que se llama Patmos. Allá murió anciano. Y Juan también, que conoció a Jesucristo cara a cara y que supo que él era Dios, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, oiga qué importante esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Eso qué quiere decir? Todo espíritu que confiesa que Dios se manifestó en carne, es lo mismo. Ese espíritu que diga que Dios se manifestó en carne, ese espíritu es de Dios. Y luego en el verso 3 dice, al contrario, y todo espíritu que no confiesa, o mejor dicho, que niega que Dios se manifestó en carne, ese espíritu que diga que Dios no se manifestó en carne, ese no es de Dios. Y es este el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que lo advirtió Pablo, lo advirtió Juan. La misma iglesia de Colosas recibió esa exhortación porque los colosenses estaban afectados por la filosofía pagana. A la iglesia en Colosas se les estaba enseñando que Jesucristo no era Dios. Así que Pablo le escribió una carta a los colosenses y mire lo que les dice, capítulo 2, desde el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la manera en que la iglesia recibió a Jesucristo? Como Dios. Así como ustedes recibieron a Jesucristo, o sea, como Dios, anden en él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En otras palabras, no te dejes cambiar la doctrina, abundando en acciones de gracias. Y dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Sabían ustedes que el dogma de la Trinidad no se originó en la iglesia, sino en el mundo de la filosofía? ¿Sabían ustedes que la filosofía platónica afectó bastante a la teología cristiana? La filosofía pagana se introdujo a la iglesia a través de los griegos y fue ahí donde se hizo una mezcla de filosofía pagana y teología y apareció la famosa Santísima Trinidad. Así que la Trinidad no es origen, no tiene origen en la iglesia, tiene origen en la filosofía pagana. Y por eso fue que Pablo lo advirtió, dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego dijo, porque en Él, oiga esta expresión hermosa, hablando de Jesús, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En otras palabras, tú cuando vayas a buscar a Dios, no lo busques fuera de Jesucristo. Todo lo que es Dios está en Cristo. No hay Cristo, amén, sin Dios por dentro. Ese Cristo es Dios donde tú lo pongas. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta ahí todo iba bien, pero empezó el problema a aparecer. Porque lo que estaba profetizado había de llegar. Y empezaron a entrar filósofos a la iglesia. Empezaron a, entre comillas, a convertirse filósofos, seguidores de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de Filón, de Alejandría y otros. Y terminaron afectando la doctrina y estableciendo puntos de vista personalísimos que nada tenían que ver con lo que la iglesia primitiva creía. Les voy a contar varios de esos movimientos. Esto de que les voy a hablar se conoce como las controversias cristológicas del primer siglo y siglos que vinieron después, porque Jesucristo ha sido el personaje más discutido de toda la humanidad. Sobre Él se ha dicho de todo lo que usted se pueda imaginar, y empezaron a aparecer unos conceptos que nada tienen que ver con lo que la iglesia primitiva creía. El primero de ellos fue el adopcionismo. Hubo un filósofo teólogo que se llamó Pablo de Samosata, y él, hablando de Cristo, dijo que en el bautismo en el Jordán había descendido el Espíritu Santo sobre Jesús, y que de ese modo y a través de él se habría manifestado Dios, pero Jesús sería simplemente un hombre a quien Dios le confió una misión reveladora. La iglesia primitiva había enseñado eso, que Jesucristo era solo un hombre y que el Espíritu Santo cayó en él el día del bautismo en el Jordán. La iglesia primitiva no creía eso. Luego apareció el famoso gnosticismo. Eso de la gnosis, eso no es de ahora. La gnosis, el gnosticismo, eso es antiquísimo, eso es supremamente viejo, eso viene de atrás. Al apóstol Pablo le tocó luchar contra el gnosticismo, y en el siglo segundo aparecieron unos conceptos del gnosticismo que han venido haciendo carrera y que nosotros no aceptamos. El gnosticismo no acepta la encarnación de Dios. Ellos no creen que Dios se encarnó, porque los gnósticos creen que el cuerpo es la materia mala. Así que es una imposibilidad que Dios se haya metido en un cuerpo malo, que Dios no puede haberse encarnado. Es que la visión fundamental de la gnosis se apoya en la contraposición dualista entre un mundo espiritual y divino por un lado y un mundo material por el otro. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que el cuerpo es pecaminoso. Lo que la Biblia habla es de la tendencia a pecar que se llama la carne, pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Además, no se puede decir que la materia o el cuerpo es malo. Acuérdense ustedes que Adán, antes de pecar, él era humano y estaba bien delante de Dios. Lo que afectó a Adán fue el pecado, pero hubo un tiempo en el que Adán no había pecado y estaba bien delante de Dios. Así que no es el cuerpo el problema. Y la gnosis cree eso, la iglesia no lo cree.
La iglesia cree que Dios se manifestó en un cuerpo humano y que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que jamás el pecado lo afectó. Eso es lo que cree la iglesia. Apareció por allá un hombre llamado Arrio, de ahí viene el famoso arrianismo. Esa doctrina herética fue sustentada por ese presbítero de una ciudad llamada Alejandría, y según esa doctrina Jesús no es Dios por esencia, sino una simple criatura. ¿Sabía usted que por ahí hay algunos religiosos que caminan las calles, algunos de ellos vendiendo revistas, y ese es el pensamiento de ese grupo religioso? Ellos no aceptan que Jesucristo es Dios. Ellos lo que dicen es que Jesucristo es una criatura, cosa contraria a lo que el Evangelio enseña. La Biblia lo que enseña es que Jesucristo es el creador, no es una criatura, es el creador. En el mundo estaba, dice Juan capítulo 1, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Así que Jesucristo no es una criatura, Jesucristo es el creador, porque todo lo que hay hecho por él fue hecho. Pero Arrio enseñaba que él era una criatura y que solo existe un Dios que no es creado, que ni es engendrado, y que todo lo que existe es creado, que el verbo Jesucristo es creado antes que todo lo existente y que fue creado de la nada, y que por eso el verbo puede encarnarse y puede cambiarse en hombre y puede ser llamado incluso hijo de Dios. Eso no es lo que nosotros ni la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios lo que está enseñando, amén, es que Dios se manifestó en carne, y cuando Dios se manifiesta en carne se le conoce como el Hijo de Dios, pero lo creemos completito de que Jesucristo es el creador y no es una criatura. Como lo había profetizado Pablo y Juan, las filosofías seguían entrando y seguían afectando a la iglesia. Entró otra doctrina que se conoce como el docetismo. Los docetas consideraban la materia como mala y en consecuencia estimaban indigno que Cristo fuera hombre como los demás. O sea, para ellos que Dios se hubiera hecho hombre, eso era indigno. Así que aparecía el dualismo profundo de esa corriente que se oponía al cristianismo porque llevaba a no admitir en Cristo más que una mera apariencia humana, y lo situaba en oposición a la fe en la encarnación. Es decir, el docetismo decía que el cuerpo de Cristo era una apariencia humana. En otras palabras, que la sangre de Jesucristo no era humana, que las lágrimas de Jesús no eran lágrimas de hombre, que su saliva no era saliva humana, que todo Jesucristo era una apariencia de hombre. Eso no lo enseñaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca creyó que Jesucristo era una apariencia humana. Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Amén. La Biblia dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. Entonces no se puede aceptar que Jesucristo tenía una apariencia de hombre, porque entonces todo lo que Él hizo fue una mímica, fue una obra teatral. Porque si Jesucristo no era verdadero hombre, sino que era una apariencia de hombre, tampoco sentía dolor, tampoco lloraba de verdad. O sea, era un actor de teatro.
O sea que tampoco sufrió en la cruz. O sea que todo lo que dijo en la cruz era mentira. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Es más, creemos que las lágrimas de Jesús eran lágrimas de hombre. La saliva de Jesús era saliva de hombre. La sangre que corría por sus venas y arterias era sangre humana. Su piel era sangre humana. Todo él era humano. Él era perfecto hombre. Él no era una apariencia de hombre. Amén. Luego aparecieron los ebionitas, que eran cristianos del siglo I, provenientes del judaísmo, que tenían tendencias judaizantes, que eso es otra corriente gravísima. Los judaizantes querían entrar a la iglesia a judaizar a la iglesia, o sea, a enseñarle la ley de Moisés a la iglesia, cosa que no puede pasar jamás. La iglesia no es Israel, ni siquiera el Israel espiritual. La iglesia no está bajo la ley mosaica, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que aquí que nadie venga a imponernos la ley. Aquí no somos mesiánicos. Aquí nadie va a venir a decir: oye, tu apellido viene de estos códigos y viene de tal tribu. Nosotros no somos de ninguna tribu de Israel. Nosotros no somos mesiánicos. Aquí no vamos a cantar en hebreo, ni le vamos a cambiar el nombre a Jesús, ni a los apóstoles, ni a nadie. Aquí seguiremos siendo la iglesia y dejemos a Israel en otro lado, porque son dos programas diferentes. Estos judaizantes ebionitas consideraban a Cristo como un simple hombre, muy santo, sí, pero mero hombre, y no admitían su preexistencia. Estos negaron la divinidad de Jesucristo, eran contrarios a los docetistas. Los docetistas creían que él era todo Dios y no era hombre. Los ebionitas era al revés. Creían que él era todo hombre, pero que no era Dios. Mire usted cómo los filósofos, entre ellos mismos, dándole cabida a pensamientos y a hilar cosas lógicas según ellos, terminaron enredándose. Por eso fue que Pablo dijo: no le presten atención a filosofías y a huecas sutilezas. Apareció el apolinarianismo, que manifestaba que la escritura dice que el verbo se ha hecho carne, lo que lleva a decir que en Jesús no existía el alma. O sea, Apolinar estaba enseñando que Jesucristo, imagínese usted, no tenía alma. O sea que era una cosa rara. Era un hombre sin alma. ¿Y eso cómo es? Pero Apolinar estaba enseñando eso. Y dice que el verbo había tomado el lugar del alma. O sea que Jesucristo, en vez de alma, tenía el verbo de Dios. Que Jesucristo no sería como los demás hombres porque le faltaba el alma. Y que la unión entre la carne y el verbo, eso era imposible. Era como la unión de dos realidades, de las que resulta un ser que no es ni Dios ni es hombre. O sea que este señor llamado Apolinar enredó más el asunto. Todos cada vez se enredaba más, y todos se alejaban de lo que la Biblia enseñaba, y lo que la iglesia primitiva creyó cada vez se enredaba más. Por allá apareció el nestorianismo, que distingue en Jesucristo al verbo y a Jesús. Jesús o Cristo es el que murió, pero no murió el verbo. Es decir, ya el nestorianismo distinguía dos sujetos, dos personas: una persona divina, eterna, inmortal, que era el Todopoderoso, que era el Verbo, y otra humana que era mortal, histórica, humilde, que era Cristo, que era Jesús. O sea que veía en Jesús a dos personas.
cosa que tampoco la Biblia enseñaba. Y para no alargar más el asunto de las filosofías, apareció el monofisismo, que hablaba de una sola naturaleza, la divina. Hacía prevalecer la divinidad del Verbo y sacrificaba la humanidad auténtica de Jesús. Quería decir que lo divino en Jesús era tan fuerte que le absorbió lo humano, y consideraba que la potencia divina anulaba al hombre, o sea que el hombre es hombre pero dominado por la divinidad. O sea, era algo todavía más raro. Esto se convirtió en una cantidad de escuelas de pensamiento, que eso fue lo que a la larga hizo que se convocaran los concilios. ¿Han oído ustedes hablar de los famosos concilios? La palabra concilio es un derivado de conciliar. Conciliar es: venga, sentémonos y pongámonos de acuerdo en algo. Pues bien, como ya se habían muerto los apóstoles, ya no estaba Pablo, ya no estaba Pedro, ya no estaba Juan, ya no estaba Felipe, ya no estaba Tomás. Ya los primeros hombres de la iglesia que no dudaban que Jesucristo era Dios, ya no estaban. Ahora la iglesia estaba en manos de otras generaciones, y seguía la costumbre en muchos de que Jesucristo era Dios, pero empezaron a surgir todas estas ideas y aparecieron los famosos concilios. Concilios han habido muchos. Por ejemplo, en el año 325, ya después de Cristo, eso es el siglo IV, se definió allá la divinidad de Jesús y se intentó contrarrestar la doctrina de Arrio. Y miren ustedes más o menos cuál fue la conclusión a la que llegaron en el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad en el año 325. Allá dijeron: Jesús es el único Señor y es Hijo de Dios. Jesús es el Hijo y es el Señor. Y se afirma que no es hecho o es creado, sino que Jesús es unigénito del Padre, que fue engendrado pero no creado. Más enredo todavía. Y se afirma que el Hijo es de la misma sustancia o naturaleza del Padre, cosa que también enredaba el asunto, porque mostraba a Jesús siendo diferente al Padre. O sea que, queriendo arreglar las cosas, más se enredaban todavía. Y se expresa la igualdad del Hijo junto con la procedencia. Entonces se dijo que Dios es Dios de Dios, que es luz de luz, que es Dios verdadero de Dios verdadero, y que el Hijo es el mismo que descendió, que fue el Hijo el que se hizo carne. ¿Usted cree eso? ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿Dios o el Hijo? Pero en el concilio de Nicea, que era un asunto de maestros teólogos llenos de filosofías, ya no se dijo que Dios se había manifestado en carne. Lo que se dijo era que el Hijo se había manifestado en carne, cosa que la Biblia no enseña. La Biblia no dice que el Hijo se manifestó en carne. La Biblia lo que dice es que Dios se manifestó en carne, y cuando Dios se manifiesta en carne se le llama el Hijo, que es diferente. Luego aparece otro concilio, se conoce como el concilio primer concilio de Constantinopla. Allá se dijo que se creía en un solo Dios, que Jesucristo era engendrado antes de todos los siglos, que Jesucristo bajó del cielo y se encarnó, que se encarnó en María, que se hizo hombre. Luego aparece otra vez en Constantinopla otro concilio en el año 553. Se dijo que en Jesucristo hay una sola persona, y que aún después de la unión del Verbo con la naturaleza humana, y que en Jesucristo hay dos naturalezas que permanecen, que la unión de la naturaleza humana divina se llama unión hipostática.
que el verbo de Dios se unió a la carne. Mira, yo les voy a contar qué es la unión hipostática. Es que estos filósofos llegaron a extremos, hasta el extremo de meterse en el útero de la Virgen María. Imagínense a quién se le ocurre tomar a la Virgen María y meterse por todas las trompas de falopio a llegar a los ovarios, y luego de estar en el ovario buscar el óvulo y meterse hasta el óvulo a expulgar el óvulo a ver qué pasó allá. Hasta allá llegaron ellos. Entonces aparece lo que se conoce como la famosa unión hipostática. Hipóstasis es una palabra griega que quiere decir sustancia. Así que dicen esta gente que en el óvulo de María, en el óvulo de la Virgen María, vino el Espíritu Santo y se metió, y se unieron dos sustancias. Se unió el Espíritu Santo con el óvulo, y de esa unión de dos hipóstasis, o sea, de dos sustancias, fue que apareció Jesús. ¿La Biblia dice eso? ¿Verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia eso no lo enseña, pero la filosofía empezó a hacer todas esas ideas, esas apuestas, esos comentarios, y muchos creyeron eso. Y todavía hoy hay quien lo cree. Nosotros no nos metemos en esos temas. Nosotros seguimos creyendo, amén, lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Nosotros no nos vamos a meter, imagínense que nos vamos a meter en las partes íntimas de la Virgen, a escarbar quién sabe hasta dónde, a ver qué pasó allá. Eso no nos interesa. Lo que nosotros creemos es que Dios se manifestó en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y pare de contar. A su nombre, gloria. ¿Y qué triunfó? ¿Qué triunfó? ¿La doctrina de la iglesia primitiva o la filosofía? La filosofía. Ahí fue donde la iglesia se volvió dualista, creyendo que Dios era uno y que Jesucristo era otro. Y como si fuera poco, se volvió trinitaria. La iglesia se volvió trinitaria. Entonces ya aparecieron unas declaraciones: creemos en Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y a partir de ese siglo IV, ya el cristianismo es que se volvió trinitario. Cosa totalmente novedosa, cosa que nunca ocurrió. Si el apóstol Pablo y los 12 apóstoles en las tumbas oirían eso, se revolcaban en las tumbas. Entonces se imagina a Pablo oyendo de un Dios trino, ¿se estaría revolcando en la tumba? Que eso jamás se les ocurrió a ellos. Eso fue en el tiempo después, en el siglo IV, cuando apareció la famosa Trinidad. Pero eso no era así. Es que ya en el capítulo 29 de Isaías, verso 12, esto ya de alguna manera se había dicho. Isaías 29, 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Y en el verso 13 se cumplió esto, hermano, a cabalidad.
Miren lo que terminó la iglesia en esa época. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es. O sea, se cambió la doctrina de la iglesia primitiva, la que recibieron la revelación, por una cantidad de conjeturas filosóficas y teológicas que trastornaron todo. Verso 14: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por eso es que está la hora que los señores que creen en una Santísima Trinidad no la han podido explicar, y terminan diciendo: es que eso es un misterio. Vaya misterio. Hermano, ya en Dios no hay ningún misterio. La Biblia no habla del misterio de la Santísima Trinidad. La Biblia habla es del misterio de la piedad, y ese misterio ya está totalmente claro, indiscutiblemente es. ¿Y en qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, visto, tocado, sentido. Ese es el misterio de la piedad. Alabanzas a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a enfrascarnos ahora, a meternos, a profundizarnos en la doctrina del Hijo de Dios. ¿Por qué la Biblia llama a Jesucristo el Hijo? ¿Por qué? Vamos a empezar a descifrar esto. Ninguna palabra expresa lo que hay en el pensamiento, y ningún idioma define a Dios como es. El ser humano tiene un cerebro finito, o sea, pequeñito, y con base en ese cerebro tan pequeñito es que logra decir lo que más se le acomoda. Pero ningún idioma en el mundo tiene los términos o las expresiones propias para descifrar a Dios o explicar a Dios. Es que a Dios no se puede explicar. Nosotros somos monoteístas puros. Monoteísta quiere decir que creemos en un solo Dios. Pero no solo creemos en un solo Dios, creemos en un Dios único, indivisible. Nosotros no creemos en un Dios compuesto, porque hay algunos que dicen sí creemos en Dios, pero un Dios partido por partes, un Dios dividido. Creemos en un Dios compuesto, un Dios que es Padre de aquí hasta aquí, Hijo de aquí hasta aquí, y Espíritu Santo de aquí hasta aquí. Un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, tres personas distintas en el cielo, y los tres forman un Dios. Esas son definiciones filosóficas, pero eso la Biblia no lo enseña jamás. Nosotros creemos en un Dios que es uno, que es único, que es indivisible, calidad de único. Y ahí es donde aparece el término unicidad. Nosotros no creemos solo en la unidad de Dios, creemos en la unicidad de Dios. Porque la unicidad es un término mucho más claro, que está diciendo que Jesucristo o que Dios es uno solo, pero que no es una unidad compuesta. Amén. Entonces, ¿qué dicen los que creen en la Trinidad? Comparan a Dios, por ejemplo, con un aguacate. ¿Y en qué se parece Dios a un aguacate? Pues el Dios de los trinitarios dice: Dios se parece al aguacate, porque así como el aguacate tiene cáscara, ¿cierto? Tiene
semilla y tiene pulpa, así mismo es Dios. Otros lo han comparado con un huevo, que así como el huevo tiene yema clara y cáscara, pero que yema clara y cáscara forman un huevo, una unidad. La Biblia, hermano, no dice esas cosas. Nada, para nada. La Biblia no presenta un Dios compuesto por partes. Ahora, el dualismo, ¿sabe qué creen los dualistas? Los dualistas comparan a Dios con la Coca-Cola. Y dicen, es que una es la Coca-Cola y otro es el envase. Entonces, los dualistas separan el envase con el contenido y dicen, una cosa es el envase y otra cosa es el contenido. Pues para la Coca-Cola sí aplica, pero para Dios, hermano, ¿cómo vamos a tomar a Dios y partirlo en dos? Por favor, ¿cómo lo vamos a partir en tres? ¿Qué tal? Nosotros más bien lo que decimos de Dios y lo que la Biblia enseña es que Dios se ha manifestado de muchas maneras, pero Él es una sola esencia. Él solo tiene una esencia, Él es Dios. Más bien pudiéramos decir que Él, de acuerdo a las circunstancias, así Él se presenta. Entonces nosotros somos modalistas. Es decir, vemos a Dios de diferentes modos, pero no quiere decir que Dios pierda su esencia. Un ejemplo, el agua. Usted puede tener agua en estado líquido, amén, es agua pura. Esa misma agua en estado líquido usted la mete a un refrigerador y se le endurece. Es hielo, pero es la misma agua, solo que cambió de modo. Y si usted esa misma agua la monta sobre una estufa, esa agua entra en un estado de ebullición y hierve, se evapora y se le seca la olla. Así que si vamos a hablar de Dios, pensemos en un Dios no que se parte, sino en un Dios que tiene maneras o modos, amén, pero es una misma sustancia. Así que voy a terminar hoy diciendo qué es lo que nosotros creemos, amén. Pónganse de pies todos, por favor. ¿Qué creemos nosotros? Cuando Dios se presenta en carne, entonces Él es la imagen corpórea. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible, no es una segunda persona. Imagen significa semejanza moral, es decir, el Hijo es esa imagen, pero esa imagen no es otro ser creado por Dios. Nosotros que creemos, aceptamos el término hijo conforme a lo que dice la Escritura, Dios se hizo hombre. Nosotros cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando del plan de Dios que se cumplió, Dios se manifestó. Amén. Por eso San Juan 14:10 establece esa condición que no se limita a afirmar que el Padre es en Él, sino que Él es en el Padre. El ser denota permanencia, entre tanto estar denota temporalidad. Así que nosotros creemos lo que Jesucristo dijo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Amén. Ese es el Dios que nosotros aquí adoramos, un Dios que hoy está también aquí entre nosotros, al que sentimos, no lo vemos, pero lo sentimos. Es el Dios que un día se manifestó en carne por amor a ti y por amor a mí, y a Él es a quien oramos, ¿verdad? Yo una vez, un poco atrevido, le dije a alguien que cree que Dios es una Trinidad, le dije: oye, perdóname, cuando ustedes oran, ¿a quién le oran?
¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y yo no sé si fue rápido que me contestó y me dijo: unos ratitos le oramos al Padre, y otro rato le oramos al Hijo, y otro rato le oramos al Espíritu Santo. No sé si todos piensen así, tal vez no, seguro que no, hay algunos que no piensan así. Pero nosotros aquí no entramos en esos temas de discusión. Aquí cuando tú levantas las manos, estás adorando a un solo Dios. Un solo Dios. Aquí no hay dos ni hay tres. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos. No pienses ahora en personas. En el cielo no hay personas. Si hubiesen personas en el cielo, habrían varios tronos. Un trono para el Padre, un trono para el Hijo y un trono para el Espíritu Santo. Juan vio un solo trono, y en ese solo trono uno sentado, uno. Ese es el que tú y yo adoramos, aleluya. Ese es el Dios que se hizo carne y al que nosotros aquí adoramos. Levanta tus manos, dile algo a Dios. Dile algo a ese Dios maravilloso que está aquí ahora. Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. Aleluya. El impacto en el cielo y el cielo vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Y impactó panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo hay y jamás lo habrá. Impactante, lo que Dios hizo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios. Voy aquí. Recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios, recibe el impacto de Dios. Voy aquí. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, porque yo siempre te he conocido como el Dios soberano, el Dios que lo hace todo. No hay otro Dios como tú. Tú eres Dios arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro como tú, oh Dios. Tú estás por encima de los cielos. Tú llenaste mi corazón, llenaste tu iglesia con tu presencia. Y por eso hoy te aplaudimos y por eso hoy te glorificamos. Te reconocemos como el único Dios que existe. A su nombre sea la gloria. Dale ese fuerte aplauso a Jesús y dile: Señor,